En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que desean morir. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor.
Oremos. Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, podamos seguirte siempre y permanecer unidos a ti con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un solo espíritu. Con un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Toda la tierra alcanza su pregón. Toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón.
esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Celebramos la historia de una conversión. Él mismo en su Evangelio nos cuenta cómo fue el encuentro que marcó su vida. Él nos introduce en un juego de miradas que es capaz de transformar la historia. Un día, como otro cualquiera, mientras estaba sentado en la mesa de recaudación de los impuestos, Jesús pasaba, lo vio, se acercó y le dijo: sígueme. Y él, levantándose, lo siguió. Jesús lo miró. Qué fuerza de amor tuvo la mirada de Jesús para movilizar a Mateo como lo hizo. Qué fuerza han de haber tenido esos ojos para levantarlo. Sabemos que Mateo era un publicano, es decir, recaudaba impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Los publicanos eran mal vistos, incluso considerados pecadores, y por eso vivían apartados y despreciados de los demás. Con ellos no se podía comer, ni hablar, ni orar. Eran traidores para el pueblo. Le sacaban a su gente para dárselo a otros. Los publicanos pertenecían a esta categoría social.
Y Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró con paz, lo miró con ojos de misericordia, lo miró como nadie lo había mirado antes. Y esa mirada abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida, como a Zaqueo, a Bartimeo, a María Magdalena, a Pedro y también a cada uno de nosotros. Aunque no nos atrevemos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal. Al igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir: yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. Los invito a que hoy en sus casas o en la iglesia, cuando estén tranquilos, solos, hagan un momento de silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias, aquel momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en nuestra vida. Su amor nos precede. Su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe ver más allá de las apariencias, más allá del pecado, más allá del fracaso, de la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos pertenecer. Él ve más allá de todo eso, Él ve esa dignidad de hijo que todos tenemos. Tal vez ensuciada por el pecado, pero siempre presente en el fondo de nuestra alma, es nuestra dignidad de hijo. Él ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios, indignos de los demás. Dejémonos mirar por Jesús. Dejemos que su mirada recorra nuestras calles. Dejemos que su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza, el gozo de la vida. Después de mirarlo con misericordia, el Señor le dijo a Mateo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Después de la mirada, la palabra. Tras el amor, la misión. Mateo ya no es el mismo. Interiormente ha cambiado. El encuentro con Jesús, con su amor misericordioso, lo transformó. Y allá atrás quedó el banco de los impuestos, el dinero, su exclusión. Antes él esperaba sentado para recaudar, para sacarle a los otros. Ahora con Jesús tiene que levantarse para dar, para entregar, para entregarse a los demás. Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servicio. Para Mateo y para todo el que sintió la mirada de Jesús, sus conciudadanos no son aquellos a los que se vive, se usa, se abusa.
La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega. Sus conciudadanos son aquellos a quien Él sirve. Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Jesús va adelante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos invita a ir lentamente, superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás, incluso de nosotros mismos. Nos desafía día a día con una pregunta. ¿Crees que es posible que un recaudador se transforme en servidor? ¿Crees que es posible que un traidor se vuelva un amigo? ¿Crees que es posible que el hijo de un carpintero sea el Hijo de Dios? Su mirada transforma nuestras miradas. Su corazón transforma nuestro corazón. Dios es Padre que busca la salvación de todos sus hijos. Dejémonos mirar por el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, en nuestros hermanos, especialmente en aquellos que se sienten dejados, más solos. Y aprendamos a mirar como Él nos mira. Compartamos su ternura y su misericordia con los enfermos, los presos, los ancianos, las familias en dificultad. Una y otra vez somos llamados a aprender de Jesús, que mira siempre lo más auténtico que vive en cada persona, que es precisamente la imagen de su Padre. Sé con qué esfuerzo y sacrificio la Iglesia en Cuba trabaja para llevar a todos, aún en los sitios más apartados, la palabra y la presencia de Cristo. Una mención especial merecen las llamadas casas de misión, que ante la escasez de templos y de sacerdotes permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de escucha de la palabra, de catequesis, de vida de comunidad. Son pequeños signos de la presencia de Dios en nuestros barrios y una ayuda cotidiana para hacer vivas las palabras del apóstol Pablo. Les ruego que anden como pide la vocación a las que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevándose mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Deseo dirigir ahora la mirada a la Virgen María, Virgen de la Caridad del Cobre, a quien Cuba acogió en sus brazos y le abrió sus puertas para siempre. Y a ella le pido que mantenga sobre todos y cada uno de los hijos de esta noble nación su mirada maternal, y que esos sus ojos misericordiosos estén siempre atentos a cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, a las personas que pueden estar sintiendo que para ellos no hay lugar. Que ella nos guarde a todos como cuidó a Jesús en su amor, y que ella
nos enseña a mirar a los demás como Jesús nos miró a cada uno de nosotros. Hemos escuchado la palabra de Dios y el mensaje del Santo Padre. En el silencio de nuestros corazones, acojamos toda la riqueza de esta palabra que hoy llega a nosotros para iluminar y animar nuestras vidas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Dios. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, descendió a los al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre y todo. Desde allí de venir a juzgar los vivos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la vida. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que nos concede el auxilio de su misericordia. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia Universal, para que siga siendo fiel al mandato del Señor de llevar el Evangelio de la salvación a todos los rincones del mundo, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Santo Padre Francisco, por todos los obispos, presbíteros, diáconos y consagrados, para que fieles al Evangelio sean siempre portadores de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los gobernantes de las naciones, para que siempre se preocupen de orientar sus esfuerzos en bien de todos, especialmente de los más desamparados, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que sufren o pasan alguna necesidad espiritual o corporal, por los enfermos, los presos, los marginados, los olvidados de la sociedad,
para que Dios Padre, a través de nuestra práctica misericordiosa, les dé consuelo y esperanza. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que, como Mateo, dejaron sus intereses personales, confiaron en el Señor y decidieron servirle en los hermanos, que por intercesión de este santo apóstol permanezcan siempre firmes en su vocación evangelizadora. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que con nuestro testimonio de cristianos invitemos a otros hermanos a vivir la experiencia de caminar de la mano con Jesucristo, rostro misericordioso de Dios Padre, roguemos al Señor. Oh Dios, escucha las oraciones de tu Iglesia y en tu bondad y misericordia concédenos cuanto con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestra oración y nuestra ofrenda, y te suplicamos que cuides con amor de tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges, conservas y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Mateo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Emilio, obispo de esta Iglesia de Holguín, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
que acabamos de recibir, Cristo nos ha alimentado con su presencia. Aprovechemos este momento de recogimiento y de silencio para nuestra oración personal, presentando al Señor nuestra acción de gracias por habernos mirado con misericordia y habernos elegido. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría saludable que experimentó tu apóstol San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos seguir alimentándonos siempre con el cuerpo y la sangre de Cristo, que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Reciba Querido Santo Padre, reciba a través de mis palabras el profundo agradecimiento de esta Iglesia diocesana que peregrina en las provincias de Holguín y Las Tunas, que se esfuerza por ser una iglesia servidora, que sale como el samaritano a tender la mano al que la necesita. Las autoridades del país conocen que la iglesia no pide para sí, sino que solicita aquello que requiere para cumplir con su misión. La Iglesia está convencida de que el Evangelio puede hacer que cada cubano tenga un rostro más bondadoso, ya que la fe en Jesucristo alimenta la vivencia de la virtud. Esta misión la vivimos en medio de un pueblo que en diferentes etapas ha experimentado prejuicios y discordias. En esta realidad nos corresponde ser signo de unidad, de concordia y de paz. Nuestra Iglesia, en el silencio de la cotidianidad, ha ido fortaleciendo su propia espiritualidad, sustentada en 4 claves del reino: el valor de lo poco, lo pequeño, lo anónimo y lo gradual. Que su visita sea para nosotros una confirmación en la fe que nos ayude a leer los acontecimientos de nuestra historia con esa mirada que permite sintetizarlo todo en el amor que Dios nos tiene. Cerca de aquí, por Mariay, en 1492, Colón pisó estas nuevas tierras. En 1612, por la bahía de Nipe,
entró la imagen de la Virgen de la Caridad, venerada por vez primera en nuestro hato de Barajagua. En 1790, el madero de la cruz quedó erguido en la loma que hoy lleva su nombre. A mediados del siglo XIX, en nuestra actual iglesia catedral, San Antonio María Claret fue herido y dejó la huella de su sangre como testimonio de su entrega al Señor. Hoy, como sucesor de Pedro, usted también marca para siempre la historia de nuestro pueblo al visitarnos como misionero de la misericordia. Como efecto de la misma, nos corresponde favorecer la pastoral del encuentro, que de acuerdo a nuestra trayectoria histórica, integra una gran dosis de reencuentros entre antiguos amigos, familiares, vecinos y conciudadanos, como gesto previo que puede favorecer la necesaria reconciliación. Ante usted, Santo Padre, deseo expresar un especial agradecimiento a las iglesias hermanas, congregaciones religiosas, organismos internacionales de ayuda y bienhechores que nos tienden la mano fraterna con una exquisita generosidad y sentido eclesial. Al celebrar la fiesta de San Mateo, seguramente que usted renueva aquel impulso interior vivido en la parroquia de San José de Flores como fruto de su encuentro sacramental con el Padre Duarte. Ese recuerdo le permite renovar en este día su lema episcopal: lo miró con misericordia y lo eligió. Gracias, Santo Padre. Bendíganos a cuantos estamos en esta plaza y a cuantos con devoción participan de esta celebración a través de los medios de comunicación. Bendiga a cada una de nuestras familias. Todos estamos necesitados de recibir la bendición de Dios. Después del saludo fraternal y como signo de comunión, el Santo Padre regala un hermoso cáliz a Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, obispo de Holguín. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclínense para recibir la bendición. El Dios que los ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Mateo Apóstol, los llene de sus bendiciones. Amén. El que los ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, les conceda su ayuda para que sean testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengan la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra se mantienen firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Pido al Señor que los bendiga de una manera muy especial, que los mire con cariño, que los ayude en este camino de bondad, de encuentro, de amor. Y al final, como mendigo, les pido que por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los seres hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor.